Les presento a la doctora Victoria Diánico. Ella es socióloga argentina, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad General Sarmiento de Argentina. En sus temas de investigación aborda el vínculo entre los sectores populares y el Estado, a través de las políticas sociales, los procesos de construcción de ciudadanía y las dinámicas contemporáneas de las desigualdades sociales. Ha publicado varios artículos en revistas científicas y en el año 2018 recibió una mención del Instituto Social del Mercosur en el Premio de Investigación en Políticas Sociales con el tema Estatuto de la Ciudadanía del Mercosur. Actualmente es profesora de la Teoría Social y de Análisis de la Sociedad Argentina en la Universidad Nacional de La Plata, donde además es prosecretaria de grado. Esta mañana nos hablará sobre las desigualdades como objetivo de políticas públicas. Permítanme presentarles también a nuestra investigadora junior, Denise Orozco, quien administrará las preguntas que ustedes podrán hacer por el chat. Bienvenida, Victoria. Adelante, por favor. Bueno, muy buenos días por allá, buen mediodía por Argentina, desde donde me estoy comunicando. En primer lugar, quiero agradecer a la Escuela Superior Politécnica del Litoral y a su Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, en la persona de Fabricio Sansi, por la invitación a participar de este encuentro sobre pobreza en Latinoamérica, el estado de la cuestión. Agradecer también a las autoridades presentes, al público que se ha interesado y se encuentra escuchando en este momento la presentación. Esperamos que podamos intercambiar y en este caso que la plataforma virtual nos permita acercarnos con preocupaciones comunes sobre nuestra América Latina. El conversatorio que llevaré adelante se denomina la desigualdad como objetivo de las políticas públicas. En este sentido, me parecía pertinente comenzar esta conversación realizando 3 aclaraciones. Por supuesto, simplemente aclarar que todas las dudas o consultas que vayan emergiendo pueden ir planteándolas por el chat y luego las retomaremos al final. Entonces, la primera aclaración es que quizás el título de este conversatorio debería haber sido Las desigualdades en plural, ya que justamente el desafío que tenemos para la intervención pública es identificar las diferentes dinámicas que adoptan en diferentes esferas de la vida social y no restringir las desigualdades a un modo predominante de pensarlas, que son las desigualdades de ingreso o económicas. En este punto, tomando los aportes del sociólogo costarricense Juan Pablo Pérez Sainz, entiendo que un enfoque radical sobre las desigualdades requiere identificar los mecanismos tanto de generación, apropiación y distribución del excedente, en lo que el autor va a llamar los mercados básicos. Y esos mercados básicos no son solo los mercados de capitales, sino principalmente la tierra, el trabajo y el conocimiento también. Una segunda aclaración es por qué hablar de desigualdades en un conversatorio sobre pobreza. O de alguna otra manera, ¿por qué a las políticas públicas les suele ser más evidente hablar de pobreza que de desigualdad? Cuando cada vez con mayor acento los informes que analizan América Latina provenientes de organismos internacionales, pensemos en el caso de CEPAL, pero también en otros organismos de escala mundial como PNUD o el BID, muestran que en la región el aumento de la pobreza está asociado directamente a la profundización de dinámicas de desigualdad. Es decir, que si bien se pueden producir políticas de contención o incluso de disminución de la pobreza, se sigue produciendo como fenómeno estructural en tanto persistan y se profundice la concentración de recursos que afectan a los procesos de distribución de los bienes socialmente producidos. Y una tercera aclaración es que cuando hablamos de políticas públicas estamos hablando de una intervención con anclaje en un actor específico que las organiza, que es el Estado, que se encuentra orientado al menos a la producción de orden y a la producción de integración social. Y en este punto creo que es necesario complejizar la noción de Estado con la que
producimos intervenciones o con las que imaginemos políticas públicas. En este sentido, parto de una concepción sociológica de Estado que implica pensarlo no como un ente, una entelequia o un actor homogéneo, sí, tampoco como un conjunto de normativas, sino desde una perspectiva relacional que implica que las políticas se producen conjuntamente cuando dialogan con los sujetos sobre los que intervienen, y las políticas de alguna manera terminan de conformarse como tales cuando se materializan en tiempos y territorios concretos. Y asimismo, en tanto es un Estado capitalista, las políticas públicas implican intervenir sobre condiciones de vida y de acceso al bienestar en sociedades desiguales, según lo que la teoría clásica de regímenes de bienestar ha llamado la articulación de prácticas de las familias, del mercado y del Estado. Entonces, pensar desde la categoría de desigualdad es clave, porque la categoría que pongamos en el punto de partida o la definición que hagamos del problema sobre el que se quiere intervenir va a ser fundamental para la orientación que vamos a dar a nuestras intervenciones. Las políticas públicas dependen entonces de los supuestos que tengamos sobre las relaciones de poder, los actores involucrados en ellas, y en ese marco entiendo que las ciencias sociales tenemos un enorme aporte para hacer, ¿no? Que tiene que ver con nuestra capacidad y nuestra formación y nuestra competencia en los modos de nominar y clasificar la cuestión sobre las cuales se quiere intervenir, es decir, la producción de diagnósticos. Si la cuestión social es el modo en que una sociedad se plantea sus problemas de integración, es decir, la capacidad de una sociedad para existir como un conjunto ligado de relaciones de interdependencia, la definición, insisto, que hagamos sobre cuáles son los problemas que afectan esos procesos de integración, van a delinear con mucha fuerza luego los mecanismos que busquemos para resolver esos problemas. Entonces, esa definición, esos indicadores van a ser centrales porque van a orientar las prácticas. ¿Qué aporta desde nuestra perspectiva un enfoque de la cuestión social como desigualdad frente a otro que enfatiza su definición como pobreza? Bueno, pobreza es una definición que se construye a partir de indicadores generalmente estandarizados, como son la línea de pobreza por ingresos o las necesidades básicas insatisfechas, a partir de las cuales las personas u hogares son clasificados como pobres o no pobres. Ahora bien, esa definición suele ser unidimensional. Si bien conocemos esfuerzos muy valiosos de equipos de trabajo interdisciplinarios, por ejemplo, los compañeros del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario de Bolivia, que han elaborado indicadores multidimensionales de pobreza, buscando relevar también qué sucede en términos de variables como la participación política, el acceso a la educación o a la salud. Predominantemente en nuestras investigaciones sobre pobreza se privilegian nociones economicistas de esa situación. Asimismo, la categoría de pobreza es una categoría absoluta porque se ponen ciertos criterios respecto a los cuales se compara a los grupos o individuos, pero esos criterios no permiten comprender las causas que producen esa situación de pobreza. Podemos ver en nuestras bibliotecas cómo se han multiplicado abordajes metodológicos que permiten cuantificar la pobreza, medirla en términos de los resultados, pero que no visibilizan el tejido relacional que las reproduce como un problema estructural y persistente. Asimismo, tiende a ser una definición o un diagnóstico que individualiza el problema, que responsabiliza a los sujetos por la situación en la que se encuentran,
que tiende también a la homogeneización de los sujetos sobre los que interviene, ya que en general aquellas intervenciones sostenidas en la categoría de pobreza tienden a promover programas similares en contextos y regiones muy distintos, que quizás no consideran o no tienen en cuenta o no terminan de hacer visibles que el sujeto pobre tiene una condición histórica particular, ya sea por su trayectoria migrante, por su trayectoria campesina, por su trayectoria de pobre urbano, por su trayectoria de género. Por otra parte, al intervenir sobre los resultados, al enfatizar programas de lucha contra la pobreza que intervienen sobre los sujetos que se encuentran en esa situación, pero sin visibilizar, insisto, las causas que le dan el origen, esas consignas o esas intervenciones terminan siendo de alguna manera un oxímoron. Si solo atacamos a la pobreza en términos del resultado de una dinámica social y no los mecanismos de distribución que la explican, es inevitable que la pobreza se siga reproduciendo. Entonces, esto se liga también a que en general los programas de intervención sobre la pobreza refuerzan el plano social e incluso yo diría asistencial de la política pública, desconectándola de sus implicancias en las variables estructurales económicas, ¿no? Se promueven políticas asistenciales de contención sin articularlas con medidas que permitan producir reconfiguraciones estructurales, una transferencia de ingresos a sectores pobres, pero que no modifique mecanismos de concentración de la riqueza o mecanismos de control y fijación de precios o condiciones de explotación de la mano de obra, terminan ocultando las relaciones de poder que reproducen esas situaciones de jerarquía y de desigualdad. Entonces, frente a estas limitaciones, es que entiendo que un enfoque de las desigualdades para la intervención pública permite otro punto de partida y entonces permite imaginar otros objetivos para la política pública. Recuperar una mirada de la realidad social desde la categoría de desigualdad tiene otras implicancias, tanto ético-morales e ideológicas como metodológicas y también para el debate sobre la intervención pública, y es sobre estas tres cuestiones que me voy a detener ahora. Espero que se esté escuchando bien, por favor, cualquier cuestión me lo hacen saber. Respecto al debate ético-moral, hoy de desigualdad está estrechamente ligada a una noción de justicia. Es decir, la definición de las desigualdades que serán aceptables de aquellas que no. Esto implica una construcción siempre histórica y cambiante de lo que para Goran Szerbon, lo que Goran Szerbon denominó umbrales de tolerancia a la desigualdad. Esos umbrales van cambiando en nuestros tiempos históricos, se modifican y siempre están puestos en discusión. Entonces, la primera distinción a realizar es comprender cuándo una diferencia se transforma en desigualdad. Una desigualdad se identifica porque son diferencias que son evitables y irreversibles y que deseamos revertir, ¿no? A su vez, Tartili plantea que las desigualdades implican variaciones entre grupos, pero no cualquier tipo de variaciones, ¿no? Nuevamente, no se trata simplemente de diversidad o de heterogeneidad, sino que las desigualdades se configuran cuando esas variaciones se transforman en categorías que afectan las posibilidades de vida de los miembros de una sociedad. Operan entonces como modos de clasificación que organizan de modo jerárquico el acceso al bienestar. Además de la definición de justicia, es importante distinguir el enfoque sobre la desigualdad que adoptemos puede enmarcarse en al menos dos paradigmas.
Uno es el de igualdad de oportunidades, que, como plantea François Duguet, promueve una igualdad pero en el punto de partida. Es decir, entiende que las diferencias que ocurren entre los individuos a lo largo de su vida son resultado del logro de la capacidad o del éxito individual. El punto de partida de la libre competencia legitima entonces cualquier resultado que adopten dichas trayectorias y le atribuyen al individuo la responsabilidad por el éxito o fracaso, por el buen o el mal uso de esas oportunidades. Esta es una perspectiva que entonces justifica la desigualdad. Mientras que el paradigma de igualdad de posiciones comprende a las posiciones sociales dentro de la estructura social, jura que unas y otras deben estar próximas, entendiendo que la posibilidad de garantizar la libre movilidad de los individuos es que la distancia entre ellos no sea tan amplia. Entonces podemos pensar que el primero es un enfoque liberal, que pone el foco en los resultados y no en las causas de la desigualdad, y que se vincula a un tipo de intervenciones orientadas principalmente a la redistribución del ingreso. Mientras que el segundo es un enfoque que podemos denominar, junto a una gran cantidad de autores, un enfoque radical sobre la desigualdad, ya que tiene una mirada relacional del poder, se focalizan los mecanismos de generación, apropiación y distribución de excedentes, y creo que es una mirada muy productiva para proponer nuevas formas de intervención social. Respecto a las implicancias metodológicas, las definiciones que hagamos sobre la desigualdad tienen sus consecuencias entonces en el abordaje que hagamos de ese problema como problema público. La gran tensión que las organiza a los dos paradigmas que mencioné sobre igualdad de oportunidades o igualdad de resultados es aquella clásica que ha atravesado a la historia de la sociología desde largo tiempo, que es la tensión entre individuo y sociedad y cómo resolverla. Entiendo que esa tensión, no poner el foco en el individuo como sujeto aislado, ni tampoco en la sociedad como un ente que se impone a sus deseos, a sus preferencias o a su libre capacidad de elección de vida, es tomar una definición superadora que reponga un enfoque relacional y procesual sobre la forma en que se produce, reproduce y también, en algunos casos, se pueden achicar o disminuir las desigualdades. En este punto, Luis Reigada, sociólogo mexicano, ofrece un paradigma que parte de comprender a la desigualdad como una distribución asimétrica del poder y, por lo tanto, de las desventajas y las ventajas de una sociedad, que es lo que él va a llamar un enfoque procesual histórico-social de apropiación y expropiación. Metodológicamente, para este autor es necesario entonces mirar cómo se producen, reproducen y se acortan desigualdades en tres escalas de observación diferentes. A nivel micro, mirar a los individuos y sus capacidades. A nivel, podríamos decir, meso, o en una escala intermedia, poder mirar cómo se dan dichas dinámicas a nivel de las interacciones entre individuos. Y a nivel macro, desde una perspectiva holista, mirar también a nivel de las instituciones. ¿Por qué la necesidad de combinar esas tres escalas en el estudio de las desigualdades? Porque el enfoque relacional logra entender que las trayectorias de los individuos, si bien se sostienen en atributos y capacidades que a la vista aparecen como individuales, esos atributos y capacidades tienen un origen social. Son producto de una historia social, se adquieren a partir de condiciones colectivas y son el resultado de procesos de valoración construidos colectivamente. Es decir, se basan en estructuras sociales en tanto esos atributos individuales están sujetos a un proceso de valoración colectivo, definiciones de justicia y mecanismos de apropiación y privación son colectivos e históricos. Esta mirada relacional, comparto con los y las autoras que la sostienen,
que tiene la ventaja de mostrar procesos de largo plazo, es decir, nos permite construir causas que van dando como resultado, o como uno de esos resultados, la pobreza o el proceso de pauperización. Eso recoge una perspectiva diacrónica que es significativa para entender justamente el encadenamiento de procesos de desigualación y visibiliza causas y procesos, no solo los resultados. Asimismo, y en relación con esta mirada procesual, metodológicamente permiten reconstruir los mecanismos que operan en la producción, reproducción o acortamiento de las desigualdades. Por mencionar algunos de ellos, la apropiación, entendida como el acaparamiento de oportunidades sobre un recurso monopolizado por un grupo social, o la explotación, como las garantías institucionales de que algunos sujetos puedan apropiarse de la riqueza producida por otros, o el proceso de legitimación, como la operación ideológica, justifica como justa esa apropiación. Esta perspectiva además tiene esa ventaja que un poco se vincula con lo que señalaba sobre cómo debería haber cambiado el título de este conversatorio de la desigualdad a las desigualdades, ya que una clave central de estas perspectivas es entender a la desigualdad en clave multidimensional, ¿no? Y esto implica, por un lado, mirar esas tres escalas de las que nos hablaba Reigadas, lo micro, lo meso y lo macro, pero también poder mirar una mayor cantidad de esferas en las que las desigualdades se producen y reproducen, el género, la etnia, la clase y otras formas en las que operan la clasificación social. Finalmente, al final, porque sé que también es una jornada intensa de una conferencia detrás de otra, así que para poder también dar un cierre y tener un momento para conversar o para que haya preguntas, quería hacer una breve mención a las implicancias que tiene esta perspectiva de la desigualdad a la hora de pensar en políticas de intervención, ¿no? De intervención posibles. Podemos pensar que en el modo en que habitualmente los organismos internacionales han definido la noción de desigualdad, esta se plantea como un obstáculo para la sostenibilidad del crecimiento económico y del desarrollo humano. En este punto, si bien utilizan la categoría de desigualdad, se mantiene una perspectiva que de alguna manera sigue escindiendo o tratando de manera separada la esfera de la política económica y la esfera de la política social, dejando a la economía la lógica de la producción y a la política social la lógica de la asistencia. En este punto creo que es necesario seguir modificando el modo de situar a la intervención estatal, retomar una perspectiva de la desigualdad crítica. Se puede apoyar en de derechos, es un modo de asumir el rol de la política social, para consolidar un umbral de acceso a bienes y servicios que parta de una definición propositiva de ciudadanos de derechos en un contexto regional donde, es importante también aclararlo, el trabajo ha dejado de ser progresivamente una garantía para la integración social. La propuesta entonces es poder pensar como contracara de la desigualdad, lo que ha habido en los momentos más progresistas de América Latina, de gobiernos vinculados a una perspectiva articulada en torno a los sectores populares y a la mejora de sus condiciones de vida, ha sido fortalecer procesos de ciudadanización, ¿no? Que lo que buscan es aumentar el plano de derechos para amortiguar las desigualdades. Ahora, me parece que poder trabajar desde la categoría de... Perdón, ahí Carla. A ver si hay profesora, ahí mucho mejor, gracias. No, a usted. Entonces, ¿cómo retomar
ese concepto de ciudadanía y ese conjunto de la ciudadanía como articuladora de derechos. Me parece que tenemos que tener o prestar muchísima atención, por un lado, a no reducir a las categorías de ciudadanía su definición normativa como conjunto de derechos sustantivos que se acumulan, sino entender que la ciudadanía es una práctica de accesibilidad que se debe disputar permanentemente, que están promovidos por la lucha abierta y permanente a través de la acción colectiva. En este punto es necesario contextualizar en cada país, en cada región donde estemos trabajando, quiénes son los actores reales que pueden encarnar un proceso de reivindicación y de resistencia a los procesos de desigualación. Por otro lado, también tender a que muchos de los procesos de consolidación de la ciudadanía social que se han dado en nuestros países han operado desde una lógica creciente de individualización de la ciudadanía, que no logra compensar las dinámicas jerarquizantes de las clases que siguen operando como trasfondo, como producción, como causas de esos procesos de inferiorización. En este punto, un ejemplo claro ha sido como en América Latina hemos tenido una tendencia creciente a aumentar estrategias para la protección social y la seguridad social, pero no se ha logrado reformular las estructuras que producen ingresos laborales e inserciones laborales de pleno empleo. Con lo cual esas medidas resultan compensatorias pero insuficientes para reformular las relaciones de integración social. Creo que aún nos falta mucho por recorrer para conocer las dinámicas de cierre social que se han producido en otras esferas, digo, no solo en la económica, sino particularmente la discriminación e inferiorización étnico-racial y de género, y cómo esos modos de inferiorización se han articulado y pueden producir nuevos resultados a partir de la ampliación o de la creciente intervención de políticas afirmativas de reconocimiento. No son suficientes, pero en algunos momentos, mientras se van produciendo procesos para mejorar las lógicas de redistribución y de distribución, pueden operar como pequeños mojones o hitos de fortalecimiento de las ciudadanías locales. Así que por ahí atención, espero que se haya escuchado bien y quedo atenta a sus comentarios o preguntas. Muchas gracias, doctora Yámico, por su intervención. A continuación, me permito realizarle las siguientes preguntas que tenemos de los asistentes. La primera de ellas nos dice lo siguiente. Sabemos que el problema central a nivel de pobreza no es conocer cómo vive la gente pobre, sino más bien qué tanto acceso tiene a los recursos. En base a lo que usted nos ha comentado, ¿esta perspectiva de desigualdades implica que el Estado deba dar más recursos a los ciudadanos pobres que a los ciudadanos no pobres? Y si no es así, ¿qué tipo de políticas públicas se deberían crear a nivel de acceso de recursos para este tipo de población? Bueno, lo primero que voy a decir es que si tuvieran una respuesta clara para eso, creo que muchos problemas estarían solucionados. Así que simplemente voy a compartir, o sea, una perspectiva. También me parece que tenemos que diferenciar. Una es una perspectiva analítica y luego es entender que esas perspectivas analíticas tienen que ponerse a disputar en un campo de fuerzas en las que operan otros actores. Es decir, que construir un diagnóstico no es suficiente, aunque puede ser una herramienta para quienes tengan la voluntad política de tomarlas, ¿no? Es decir, estos proyectos también se tienen que traducir en posibilidades de gobernabilidad, ¿no? y de acceso a estructuras de poder para tomar decisiones. Pero, a ver, creo que la perspectiva que planteo respondería a esa pregunta de dos maneras, ¿no? Una es que claramente el problema de la pobreza existe y entender que
que esa situación de pobreza es un resultado estructural de una dinámica social, nos vuelve responsable como sociedad sobre esos sujetos. Con lo cual, el acceso o la disponibilidad a bienes, acceso a bienes y servicios básicos termina siendo una forma de garantizar pisos mínimos de derechos. Lo que esta perspectiva, lo que busco reforzar de esta perspectiva es que ese tipo de intervenciones no van a revertir la situación, la van a contener. Porque si no buscamos otros modos de integración social de esos sujetos, la vida común, nuestras dinámicas económicas, financieras, de concentración de riqueza, de explotación, de aumento de la explotación laboral, de expulsión de poblaciones de territorios, van a seguir produciendo nuevos sujetos pobres. Entonces vamos a contener por un lugar, vamos a producir nuevos pobres de otro lugar. Entonces, de lo que estamos hablando en una perspectiva de desigualdad radical, que tienen que modificarse, bueno, los vínculos que son justamente los más difíciles de modificar, porque los sujetos y los actores que gozan de los privilegios de la concentración de la riqueza, de la concentración de tierras, son quienes no quieren ceder. Es decir, no hay recursos infinitos. Para poder redistribuir recursos hay que dar a unos para dar a otros, ¿no? Entonces, en esa lógica que muchos autores y la economía llama de suma cero, donde no todos podemos ganar, esa lógica de redistribución es una lógica de conflicto. En muchas miradas sobre la buscan investigar desde la pobreza, lo que justamente se oculta es que de lo que estamos hablando son de relaciones de poder, y esas relaciones de poder implican conflicto. Lo que hay que pensar es qué sujetos va a acompañar el Estado en esa situación de conflictividad. Gracias, doctora. Doy en este momento paso a la siguiente pregunta, en la cual nos mencionan, sí, los indicadores que utilizaríamos para reducir las desigualdades deberían estar establecidos en el marco legal, en el caso de Ecuador, en el marco legal ecuatoriano. Perdón, no termino de comprender la pregunta. Si se refieren a ver, a la producción de estrategias que respeten los marcos normativos de un país, entiendo que sí. Lo que me parece que esta perspectiva pone en disputa, cuando hablamos también de mecanismos de legitimación, que las estructuras de poder también van produciendo modos de legitimarse. Entonces, digamos, las regulaciones pueden estar acompañando esa lógica de expropiación que de alguna manera esta perspectiva denuncia. Entonces, lo que hay que ponerse, me parece, a discutir es, no por fuera, me parece que no es ir por fuera de la ley, sino es pensar qué procesos de poder están acompañando las leyes que existen, y si es necesario transformarlos, entonces claramente estamos pensando en transformar todo un marco institucional que acompaña ciertas lógicas de clasificación, ciertas lógicas de reproducción social de esas jerarquías. Y bueno, por supuesto que en algunos lugares esa discusión llevará, por ejemplo, a una discusión sobre reforma agraria, por ejemplo, que claramente implica en discusión las formas de la propiedad, pero no yendo por fuera, sino poniendo en discusión la legitimidad de la normativa que existe. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo usted considera que se puede garantizar la redistribución de la riqueza en una sociedad donde se ha evidenciado la corrupción de sus gobernantes?
Bueno, garantizar no se puede garantizar, por eso estamos como estamos muchos países de América Latina. Me parece que la cuestión de la corrupción es una temática, bueno, muy relevante a atender y a denunciar como un momento en el que se desvían recursos públicos para intereses privados. Lo que creo es que se pone el acento en esas prácticas y se... a ver, que poner el acento en las prácticas de la política no impide ver otras prácticas que están, digamos, legalizadas, pero que de todos modos están produciendo situaciones de explotación, y que el hecho de que estén legalizadas no implica que no sean denunciables. Digo, todas las regulaciones progresivas de flexibilización laboral operan sobre la mano de obra y que produce que los y las trabajadoras digamos que trabajar cada vez más tiempo sin obtener mejores salarios por eso, son mecanismos legítimos, reglamentarios de explotación. Entonces, un modo de redistribuir puede ser mejorar los salarios. Implica discutir con grupos de poder concentrados, ¿no? Muchas veces es más difícil dar esa discusión que poner en el primer plano la denuncia sobre la política, ¿no? Porque unas son prácticas completamente ilegales. Ahora, las prácticas legales no necesariamente son justas, ¿no? También me gustaría traer esa discusión un poco a la mesa. Gracias, doctora. Damos paso a la siguiente pregunta, en la que nos comenta. Sabemos que la pandemia afectó notablemente los niveles de desigualdad en el mundo y en especial América Latina. En base a eso, ¿qué tipo de políticas públicas se requieren en este momento para enfrentar la pandemia y para conectar la emergencia con una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad? Bueno, es un contexto, el de la pandemia que nos ha tocado vivir, que lo que hizo, como decía ese comentario, ¿no? Fue de alguna manera desnudar o visibilizar desigualdades preexistentes y acentuarlas, ¿no? Pensando el caso de Argentina, que por la vivencia y por el tipo de investigaciones que hago es el que conozco más, claramente los sectores que ya eran los más golpeados de la economía, como es el sector informal, fue el que peor impacto económico tuvo de las medidas necesarias sanitarias de aislamiento, ¿no? Porque eso impidió la circulación y el acceso a los trabajos o a tangas, como decimos acá, un tipo de trabajos que son de subsistencia, que requieren circular por la calle y que requieren sobre todo de la ocupación del espacio público, ¿no? También todo lo que es la venta callejera y demás. Evidentemente en nuestro país eso se intentó sostener algunos meses a través de una transferencia de ingresos que no fue para nada suficiente para contener una crisis alimentaria en los sectores periféricos y populares, se agudizó. Y en este punto entiendo que la pandemia volvió a reforzar un límite. Insisto, lo voy a referir a Argentina, que es el caso que conozco más, un límite que nuestra estructura productiva viene mostrando para reconvertirse y ampliar los nichos de trabajo para los sectores menos calificados de la población, ¿no? Hemos tenido como momentos en los que hay una alta demanda de empleo súper calificado, va dejando por fuera a una extensa población que no tiene acreditaciones educativas suficientes o que tienen experiencias de vida no implican un proceso de profesionalización laboral.
Y hay todo un desafío que me parece que es el actual, que esas personas han sido integradas a través de, sobre todo, de programas de empleo, y el gran desafío es cómo ese trabajo que es informal, que es precario, que es muchas veces poco reconocido como tal, puede redireccionarse hacia un tipo de actividad que tenga, por un lado, mayor protección por parte del Estado, y por el otro, que permitan una tendencia a la igualación en el acceso a derechos de otro tipo de trabajos, ¿no? Me parece que hay una clave importante, que es cuáles son las estrategias de seguridad social, de protección social que los estados se dan sobre su población, cuando el trabajo, es decir, ya no es empleo, cuando el empleo, es decir, la regulación laboral, es la que nuestras sociedades capitalistas articula el acceso a un conjunto de derechos, empieza a expulsar o a dejar por fuera una cantidad importantísima de población. Me parece que cómo pueden fortalecerse los estados en sus intervenciones es mirar las estrategias de organización ya existentes en esos territorios y fortalecer de manera colectiva y articulada lo que esas organizaciones ya articulan. Es decir, en la Argentina se ha venido dando un proceso de individualización de la asistencia, muchas veces obtura esos procesos que son los que en definitiva emergen cuando hay crisis, que son las redes vecinales, las redes barriales, las redes comunitarias. Entonces me parece que el Estado debe fortalecerse si, por eso yo decía también, la política pública existe cuando la miramos en territorios localizados y de manera situada, termina de conformarse ahí. Bueno, hay que pensar conjuntamente con esos actores qué es lo que se necesita. No creo que la respuesta no es una ni es fácil, porque me parece que habla también de tocar, insisto, modos de concentración también del capital económico y financiero, para de alguna manera promover quienes sí tienen recursos puedan invertir en una orientación más ligada a la reconversión productiva que a la renta financiera. Gracias, doctora. En este momento doy paso a la última pregunta por factores de tiempo de uno de los asistentes, que nos dice lo siguiente. ¿Considera que los países que han logrado reducir sus niveles de pobreza ha sido gracias en parte a aplicar estas propuestas mencionadas, o por otra parte han ocurrido mayormente a una mejor gestión económica sin hacer reformas sociales? Perdón, Denise, me cortó la primera parte de la pregunta. No sé si fue mi internet o la tuya. ¿Podrías repetirla, por favor? Por supuesto. ¿Considera que los países que han logrado reducir sus niveles de pobreza ha sido gracias en parte a aplicar estas propuestas mencionadas, o por otro lado han ocurrido mayormente gracias a una mejor gestión económica sin hacer reformas sociales? Creo que si miramos los países que tienen menores índices de pobreza, son justamente en los que el Estado más regula el flujo de los circuitos económicos, ¿no? Ya sea desde una estructura impositiva fuerte, como es el caso de Alemania, pero creo que justamente en los países donde el Estado orienta qué es lo que los actores sociales debemos hacer, es donde más ha crecido, por un lado, la lógica de redistribución, es decir, impuestos que revierten en políticas que alcanzan a la población menos favorecida, y también en países que tienen fuertes lógicas de seguridad social, ¿no? Los países que tienen
buenos seguros de desempleo para los momentos de crisis. Pensemos en la intervención de Alemania en la pandemia, ¿no? Una masificación de un seguro de desempleo imposible de pensar en otros países de América Latina, es decir, países que tienen redes estatales muy fuertes para contener los momentos de crisis. Entonces creo que sí, hay mucha de esta concepción especulada, y no quiere decir que no sean países liberales, pero sí son países que tienen una fuerte concepción del Estado como regulador de esos vínculos. Me parece que ahí tenemos, digo, pensando, Alemania se ha vuelto, me parece, un país que nos ha mostrado como un país fuerte, ha tenido que asumir una crisis en contexto de pandemia y ha intervenido con política social en esa crisis, no liberando a los individuos a su suerte.